porque mi dirección general no gestiona materiales, no interviene, digamos, en escuelas, ¿no? En relación, no a la construcción de los textos, sino en asesores o alguien que monitorice relacionado a todo lo que es textos escolares, ¿no tenía ningún presupuesto? No, porque, a ver, mi función de acuerdo al reglamento de organización y funciones es sí supervisar el tema de los materiales y recursos educativos. Entonces, si bien nosotros en la Dirección General no gestionábamos materiales o no producíamos materiales, lo que sí era mi función es asegurar que en las direcciones de línea pudieran solicitar oportunamente los materiales que se requería para el inicio del año escolar. Pero yo comencé en enero, como ya han dicho la viceministra y la exministra, ya los materiales 2017 se habían solicitado. En relación a lo que usted manifiesta, que usted sí está en la supervisión de los textos, ¿quiénes eran los responsables de la supervisión de los textos? ¿Cuántos personal trabajaban y cuánto irrogaba esa planilla? Yo no tenía un equipo de supervisores de textos, sino, insisto, los responsables directos del diseño de los textos está en las direcciones de línea. Mi labor como directora general consistía en asegurar que existieran las condiciones para que esto se diera con criterios de calidad y de manera oportuna. Por ejemplo, una revisión que hicimos con las directoras de línea durante mi gestión fue la revisión de sus equipos, su personal, con la finalidad de asegurar que tuvieran el personal que requerían, no solo en cantidad, sino también en perfiles para realizar su labor. Cada una de las direcciones de línea tiene, en términos generales, el equipo de currículo, el equipo de materiales educativos y el equipo de asistencia técnica. Entonces, yo como directora general les he provisto de apoyo, de análisis de los equipos técnicos que cada dirección tenía, para asegurar en la medida de lo posible que pudieran fortalecer los equipos donde hubiera ciertas debilidades, que en efecto las encontramos. Si bien las tres, inicial, primaria y secundaria, tenían equipo de materiales, pero no todos los equipos que encontramos al inicio de mi gestión eran igualmente fuertes, vamos a decir así, en nivel de experiencia o en cantidad. Miren, un tema que hay que considerar en el sector público es la variabilidad de personal. Puede que haya algunos que estén muchos años, pero hay personal que rota. Entonces, uno ya está adquiriendo experiencia, se va a otra. Entonces, hay rotación en el sector público. Entonces, sí, y además los contratos no son de largo plazo, entonces a veces no sienten estabilidad. Muchos profesionales del sector privado no siempre quieren ir al sector público, justamente por estas características. Entonces, he provisto yo de esas oportunidades de análisis para el fortalecimiento de los equipos, que eran los que solicitaban los materiales o eventualmente los producían. Entonces, la responsabilidad de los equipos para hacer el análisis de perfil responde a su dirección. Bueno, en realidad la contratación directamente la hacen las direcciones de línea, claro, pero es mi función asegurar que en la medida de lo posible cada equipo cuente con personal suficiente e idealmente con los perfiles necesarios, no solo para el tema de materiales, ¿no?, sino también para los otros temas. Gracias. En relación a gestión direccional, ¿cómo realizó la dirección a su cargo el control de calidad de los textos? De todas maneras, para que quede evidenciado esta respuesta. ¿Cómo eran las coordinaciones en relación a los responsables de línea? Mire, nosotros ya vamos a hablar de la dotación 2018, ¿verdad? Porque usted sabe que los materiales se solicitan con bastante anticipación y hacia enero del 2017 ya la dotación 2017 estaba prácticamente ya en distribución, ¿no? Según la norma, el buen inicio del año escolar en marzo aspira a que
el 100% de escuelas del país cuenten con los recursos educativos. Entonces, mi función en el 2018 ha constado básicamente, uno, de identificar con las direcciones de línea las necesidades de materiales o recursos educativos para el año siguiente, revisar, y eso fue un pedido expreso de la ministra y de la viceministra, revisar bien cuáles eran los mecanismos de la dotación de materiales. Habíamos detectado que probablemente, con lo que dijo alguna congresista anteriormente, asegurar que llegaran en cantidad suficiente. Entonces mandamos a revisar cómo se hacía el estimado del cálculo de los materiales para que lleguen en cantidad suficiente. Eso fue un análisis que se hizo durante mi gestión en la educación básica regular. Algo más que hicimos fue articularnos con otras direcciones, como con la Dirección General de Rural y Bilingüe, también para tratar de pensar juntas los materiales que llegaban a las escuelas bilingües, que enseñaban obviamente una lengua originaria y también el castellano. Entonces, han sido varias acciones para mejora de un proceso con miras a lo que en ese momento con la alta dirección denominábamos tener una política de materiales educativos. Una política implica una gestión del cálculo de cantidad de materiales, establecer qué materiales se necesitan o ese kit básico que se mencionó anteriormente, una adecuada política de producción y calidad de los materiales alineados al currículum nacional, recuerde que estábamos en ese tránsito, y una política adecuada de distribución oportuna. Entonces hemos trabajado en varios frentes a la vez, no culminamos el esfuerzo por nuestra gestión, no fue corta en realidad, pero hemos dejado insumos que las siguientes gestiones han retomado. Ok, siguiente pregunta. El número de personas que trabajaron bajo su dirección, aproximadamente. De estos, ¿cuántos tenían función en relación a la producción sobre textos? Sí, mire, en la dirección general, en realidad yo encontré al inicio de mi gestión eran 80 personas. Sin embargo, a lo largo del año fui afinando algunos perfiles profesionales y redistribuyendo al personal en función de las reales tareas de los equipos. Encontré 90 y terminamos con 80, que era lo que yo consideré que era lo conveniente. Y como le dije, nosotros en realidad no producíamos materiales educativos, entonces no tenían un presupuesto asignado a personal de materiales educativos, ¿no? Los especialistas que trabajaban en su gestión eran capacitados en relación a las funciones que deberían ejercer o tenían apoyo de un organismo internacional o nacional. No, señora presidenta, para la capacitación de nuestro personal, que denominábamos, era parte de la línea de recursos humanos de mi dirección. Sí, se le ha brindado capacitación al recurso humano, tanto en temáticas administrativas, manejo presupuestal. Recuerdo bien también que pero no era en la dirección general. Sí, bueno, realmente hicimos varios talleres, pero con presupuesto propio, como parte de la línea que existe en el Ministerio de Educación de Recursos Humanos. Tenemos un monto que no es muy alto, no recuerdo bien cuánto es aquí, lo he documentado bien, todo eso está en mi informe de gestión, pero sí se hicieron algunos talleres de capacitación puntual para personal. ¿Cuánto presupuesto destinó para asesorías, consejerías en su gestión? En consultorías no tengo el dato, señora presidenta. Es más, no estoy muy segura si... Sí, probablemente sacamos algunas consultorías, no ha de ser muchas, no las tengo presentes. Pero en cualquier caso, mire, si hubo consultorías... habrán sido de hecho para temas específicos, han sido acciones puntuales
de necesidad específica. Pero eso también yo lo tengo documentado en mi informe de gestión. Tengo el balance de todo el año. Damos la bienvenida a la congresista Gladys Andrade por acompañarnos. Y sí, para que nos entregue la información en relación a asesorías, consultorías y el presupuesto asignado. ¿Realizaron estudios de investigación en materia de educación sexual o otras áreas pertinentes en relación a los textos escolares a nivel inicial? Disculpe, Presidenta, a nivel de educación inicial, del nivel de niños. Consultoría sobre el tema, en realidad, no. Lo que realizamos fue un programa muy interesante de cómo promover el trabajo por proyectos con niños de educación inicial. En el marco del currículo nacional, que todavía no se implementaba en el año 2017, ni en inicial ni en secundaria, solamente en la primaria urbana polidocente, porque así se determinó en la norma 2016 que la implementación sería gradual. Entonces sí empezamos a lanzar algunas iniciativas con miras a formular propuestas que fueran pertinentes, y en este caso sacamos una para el nivel inicial. Sí, trabajo por proyectos. Si algún congresista desea participar o hacer alguna pregunta. ¿Congresista Tamara Rimboldo? ¿No? Ok. Agradecemos la participación de la señora Angélica María Montañe por haber absuelto las preguntas, pero con el cargo a traer el informe de gestión y todas las preguntas presupuestales. Agradecida, y cuando usted crea pertinente puede retirarse. Le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Solo quiero hacer un comentario porque me pareció muy interesante lo que comentó la congresista antes sobre lo que había dicho el ex viceministro Vegas. Es cierto que los colegios privados escogen sus textos. El ministerio no se los impone, o sea, los textos que hace el ministerio van para las escuelas públicas. Entonces, el OPNATE sirve para eso justamente. Ellos los escogen, pero tienen que asegurarse que cumplan los criterios de calidad pedagógica. Y lo que también preguntó el congresista Juan Carlos fue que fueron 50.000 consultados, el lapso fue bien grande, y no fueron solo padres, fue la comunidad educativa, según se reporta en los informes que se han emitido. No, las actas de consulta del currículo nacional. Sí, eso quería mencionar. Gracias, y cuando usted estime pertinente puede abandonar. Le vamos a dejar ahí un cargo de las preguntas, y también nos precisa su correo electrónico para facilitar la comunicación de algún dato adicional. Muy agradecida, me despido de todos ustedes. Gracias. Invitamos a la señora Jessica Simón Valcárcel y a la señora Patricia Gastulo Guaitaya. Ya. Bien, de esta manera la directora de la Educación Básica Regular, Angélica Montañe, dio a conocer sobre el trabajo de su sector, y dentro de ellos fue que dio a conocer que revisar los mecanismos de dotación de los materiales, así como la articulación con la Dirección Rural Bilingüe para que los materiales lleguen a los lugares, ellos orientados al currículum nacional. También se comprometió a entregar a la comisión investigadora el informe de gestión. En estos momentos viene realizando el juramento 2 funcionarias más que trabajaron durante la gestión de la ex ministra de Educación, Marilu Martins. Jessica Simón Valcárcel, directora de Educación Primaria, así como Patricia Gastulo. Escuchemos. Profesional,
Entonces, cada una responde. La primera pregunta, ¿nos puede indicar su formación profesional, universidad de procedencia, experiencia laboral antes de su incorporación al Ministerio de Educación? Primero con la señora Gastulo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Estudié Sociología en la Universidad Católica y he hecho también un diplomado en Gestión de Proyectos y una maestría en Administración Pública de la Universidad de Sitges. Antes de incorporarse al Ministerio de Educación, ¿cuántos años de experiencia profesional tenía y en dónde había laborado? Antes de estar en el Ministerio de Educación, o sea, antes de asumir la dirección de secundaria, trabajé también en el Ministerio de Educación en la Unidad de Planificación y Presupuesto. Antes de eso, bueno, estaba estudiando la maestría fuera por favor, me dice los cargos, los años y también el tiempo de experiencia profesional. Como le comentaba, estaba en la Unidad de Planificación y Presupuesto durante 1 año y medio aproximadamente. ¿O qué función? En la Unidad de Planificación y Presupuesto como coordinadora pedagógica. Antes de eso estuve estudiando la maestría fuera del país y antes de eso estuve trabajando como consultora del IFC. ¿Cuántos años de experiencia profesional tenía antes de ingresar al Ministerio de Educación? Desde el 2008 que egresé de la universidad hasta el 2016 que asumo el cargo. En ese lapso de tiempo, ¿cuál ha sido su experiencia en el área o en el sector educativo? Empecé a trabajar en el Ministerio de Educación cuando entré a la Unidad de Planificación y Presupuesto en el año 2016, mediados del 2016. La pregunta es, antes del 2016, ¿en qué instituciones laboró? ¿Cuál ha sido su experiencia en el área de gestión educativa? En el área de gestión educativa no he tenido experiencia antes de las posiciones que le acabo de mencionar, señora Presidenta. ¿Qué labores o funciones desempeñó? Como le comenté, estuve como consultora del IFC. Antes de eso trabajé en el Instituto del Perú como asistente de investigación en temas de innovación pública. Estuve después trabajando en la Asociación Civil Transparencia durante 1 año como asistente de proyecto en un par de proyectos que tuvimos en regiones, y después estuve trabajando en la Municipalidad de Lima durante 1 año y y actualmente me encuentro trabajando en el sector privado. Agradecería que nos presente su hoja de vida, ¿no? Con una línea de tiempo para ver su experticia. Okay. La misma pregunta para usted. Buenas tardes con todos. ¿Ahora sí? ¿Y qué? ¿Se escucha ahora? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy licenciada en Educación Primaria de Formación de la Universidad Católica del Perú. Esa es mi formación, ¿no? Igual las mismas preguntas, su experiencia, desde cuándo ingresó, antes de estar en el Ministerio de Educación, ¿en qué instituciones ha laborado? Antes de ingresar al Ministerio de Educación tengo aproximadamente 10 años de experiencia en escuelas, en educación privada, en primaria, ¿no? Soy profesora de educación primaria. A partir del año 2006 ingresé al Ministerio de Educación en calidad de especialista de la Unidad de Medición de Calidad de los Aprendizajes hasta el año 2015, donde asumí la subcoordinación del equipo de evaluación de la Unidad de Medición de Calidad de los Aprendizajes. Y de ahí al 2017, en abril, asumí la dirección de educación primaria. ¿Actualmente vienen prestando servicio a alguna entidad del Estado? Para que responda. No, yo no. Yo tampoco. ¿Pertenece o pertenece a alguna ONG nacional o internacional? No pertenezco a ninguna ONG. No, yo tampoco. He trabajado como consultora, estoy trabajando como consultora en una organización civil y sin fines de lucro, pero como en calidad de consultora. Esta asociación se llama Grupo de Análisis para el Desarrollo. ¿Puede precisar la fecha? ¿De qué fecha de enero de 2018 a la actualidad? A la actualidad. ¿Qué áreas o qué ejes trabaja usted? Hago una consultoría como coordinadora pedagógica en una investigación que tiene que ver con la eficacia, la implementación de estrategias educativas costo-efectivas para la escuela pública peruana. ¿En dónde está desarrollando ese consultoría? Un grupo de análisis para el desarrollo. ¿Es un estudio? ¿No está interviniendo en alguna institución educativa? Sí, es un estudio que tiene una implementación en campo que está, en coordinación con el Ministerio de Educación.
Okay. ¿Y cuál es su participación y en qué proceso está esta consultoría? Recién se está implementando, el año pasado se hizo una pequeña piloto. Yo soy la coordinadora pedagógica. Básicamente consiste en hacer la propuesta pedagógica de la implementación de estrategias que son costo efectivas, que han funcionado en otros países, y se quiere ver qué tanto impacto tiene en términos de aprendizaje para las áreas de comunicación y matemática en el Perú. Entonces tiene todavía el vínculo con el Minedu, de manera indirecta por esta consultoría que está implementando. Para que responda, ¿usted ha participado como asesora o como invitada en un proyecto de ONG? No, señora Presidenta. La única experiencia en ONG que tuve es la que le comenté hace un momento cuando apoyé durante un año a la coordinación de proyectos de la Asociación Transparencia. ¿De qué fecha, por favor? ¿Y en qué eje temático? Fue durante el 2011, si no me equivoco, y había dentro de la organización una organización que veía directamente implementación de proyectos en regiones. Ahí estuve apoyando durante mi periodo en transparencia. En relación a la gestión presupuestal a cargo de las direcciones que en su momento asumían, ¿cuál fue el presupuesto asignado para su gestión y cuánto fue el porcentaje de ejecución? El presupuesto asignado a la dirección de secundaria para todo el 2018 fue de 28 millones. Yo entré a la dirección de secundaria en abril del 2017, la dejé el 1 de diciembre del 2017, y a mi salida llegamos, si mal no recuerdo, al 80% de ejecución. ¿Para que responda? En el caso de la dirección de primaria, el PIM, presupuesto institucional modificado, fue de 21.909.598 nuevos soles, y al momento de que yo dejo el ministerio, que es noviembre de 2017, habíamos llegado a un avance de ejecución del 78%. A cargo en su dirección, ¿cuántas personas trabajaban? Y si tenían asesorías o consultorías, ¿y cuánto fue el presupuesto asignado? En la dirección de secundaria habían alrededor de 80 personas en sede, y dentro de esas 80 personas se distribuían en diversas coordinaciones, ¿no? Hay una coordinación pedagógica, una coordinación de jornada escolar completa, una coordinación de soporte pedagógico rural, administrativa, de materiales y de monitoreo y evaluación. ¿Cuál era la otra pregunta? Discúlpeme. Presupuesto asignado para consejerías, asesorías. De los 28 millones que recibí para la ejecución durante todo el 2018, la mayor parte de ese presupuesto se iba a regiones para la implementación de 2 intervenciones que estaban en proceso, ¿no? Que son la jornada escolar completa y soporte pedagógico rural. Exactamente el monto de las consultorías no lo tengo, seguramente había un monto, pero no lo voy a solicitar para alcanzárselo. ¿En qué estaba referido el soporte pedagógico? El soporte pedagógico rural era una intervención que se hacía desde la Dirección de Educación Secundaria a un grupo de escuelas focalizadas en ámbitos rurales, y consistía en el acompañamiento a docentes para que puedan desempeñar sus funciones en el aula. De educación, ¿algún eje que impulsaron o era en general para todo su desarrollo educativo? Era una intervención que empezó en el año 2015, si no me equivoco, y venía ejecutándose en el 2016 y el 2017. No era para todos los docentes, era solo para los docentes de instituciones rurales focalizadas. ¿Para qué responda? Gracias. En el caso de la dirección de primaria, no tengo el número exacto ahora, aproximadamente eran 100 personas a mi cargo, un equipo de 100 personas, ¿no? La estructura funcional, la estructura de la dirección de primaria básicamente consistía en una dirección, en un equipo curricular, un equipo pedagógico, un equipo de gestión de materiales, un equipo administrativo y un equipo de implementación del currículo, que era un poco la estrategia territorial de hacer llegar el nuevo currículo que se estaba implementando en las escuelas polidocentes completas primaria a los docentes, ¿no? ¿Cuál fue el presupuesto asignado y ejecutado para la gestión de materiales educativos bajo su dirección y responsabilidad?
Los recursos para los materiales, como lo vienen diciendo mis antecesoras, es un presupuesto que está distribuido en varias direcciones del Ministerio, ¿no? Entonces toda la cadena, digamos, de acciones que se ejecutan para que el material llegue a las escuelas, hay algunas acciones que se ejecutan dentro de la dirección y otra a través de la Dirección de Recursos Educativos, la DIGER. En mi dirección estaba el presupuesto para el pago de la coordinación pedagógica, que era la encargada de la validación y revisión de los materiales. ¿Cuál fue el presupuesto asignado? No tengo ahorita con precisión ese dato, pero lo puedo conseguir. ¿Cuánto era el equipo y quién era la persona que estaba a cargo de la supervisión de los textos? Dentro de la dirección, como le comento, había una coordinación pedagógica y una coordinación de materiales. Dentro de la coordinación pedagógica habían alrededor de 10 personas, 12 personas, y en la coordinación de materiales, que era la que se encargaba de los temas más operativos, había alrededor de 5 personas. La pregunta puntual es el nombre de la responsable de la coordinación pedagógica y la coordinación de materiales. Lo que sucede es que habían responsables por área pedagógica. Ahorita no tengo los nombres, pero lo puedo conseguir de todas maneras. Sí, yo les invito, si le estamos trayendo para un tema puntual, sí me parece que esta respuesta no es pertinente, ¿no? Porque si son 5 personas, yo me acuerdo de las 5 personas. Es igual que yo tengo en mi despacho 9 personas, me acuerdo los nombres de las 9 personas y el perfil. Entonces me parece que esa respuesta no es pertinente para ahora, ¿no? Entonces, con cargo a enviar los nombres de las personas responsables, en todo caso por cada área, el presupuesto asignado, y en función a estos dos aspectos, ¿cuál ha sido la acción que ha tomado usted en su gestión sobre estas denuncias públicas de errores y horrores en los contenidos de los textos escolares? Señora Presidenta, me gustaría que me precisara a qué materiales se refiere, por favor, para poder responderle apropiadamente. Yo le pido a usted, como directora, usted tiene una información, tiene un equipo técnico, ha sido invitada para ver los textos. Yo le pregunto a usted, ¿tiene algún informe oficial del Minedu en relación a su gestión de observaciones de textos escolares, o nunca tuvo la información, o nunca escuchó? No me ha llegado ningún tipo de información acerca de los materiales o que tenga observaciones directamente. Se lo pregunto porque, en la dirección de secundaria se elaboran, se distribuyen, se imprimen una cantidad grande de materiales. Entonces, para responderle, le pregunto a qué material específicamente se refiere. Disculpe, yo le estoy haciendo las preguntas y usted tiene que responder. Esa es la dinámica y la invitación. Usted, como responsable de educación secundaria, no tiene ninguna información oficial. Yo le estoy preguntando información oficial. Si no ha tenido ninguna información oficial de las personas responsables de la coordinación pedagógica y la coordinación de materiales oficialmente, a través de documento, sobre algún material educativo, esa es la pregunta. No, señora Presidenta, no me ha llegado ningún tipo de información oficial a mí directamente. Para que responda usted. Ok, ¿me puede repetir las preguntas porque son varias, por favor? ¿Cuál fue el presupuesto asignado y ejecutado en relación a los materiales educativos para su dirección? Ok, el año 2017 la Dirección de Educación Primaria contó con un presupuesto de 1.015.812 nuevos soles para la coordinación de gestión de materiales, el cual en noviembre de 2017, que es el periodo en que yo salgo de la dirección, se encontraba al 71% de avance de ejecución. Considerando que además hacia finales del año es cuando se llevan a cabo algunos servicios que tienen que ver con controles de calidad de impresiones y modulado de los materiales, que son servicios que se culminan hacia finales de año, y por eso el porcentaje de ejecución estaba todavía a ese punto, ¿no? En relación a ello, ¿usted también tiene la misma estructura de coordinación pedagógica y coordinación de materiales? Si es así, ¿quiénes las personas responsables? Los nombres y apellidos de las personas y el presupuesto asignado para el equipo que trabajó.
Cada dirección de línea tiene su propia estructura orgánica, no necesariamente es la misma que la dirección de secundaria. En el caso de primaria, lo que teníamos era una coordinación de gestión de materiales que funciona, digamos, más o menos como explicaba la viceministra, la directora general, como una suerte de dirección de gestión de recursos, es decir, se encargan de toda la parte logística, de la imprenta, de los CDs, del contenido digital, no del contenido pedagógico, ¿no? Es un equipo que se encarga, por ejemplo, de hacer las pruebas de color, de hacer los controles de calidad en la DIGERE, porque la DIGERE se encarga de la gestión de eso, pero las direcciones de línea contratan especialistas que se encargan de verificar que estos controles en imprenta se den. Esa es la parte de recursos, de gestión de recursos. Aparte hay una dirección pedagógica que tiene muchísimas funciones, que es bastante grande. En el caso de la dirección de primaria son, no recuerdo el número exacto, pero son alrededor de 15, 18 personas, ¿no?, que se encargan. Al momento en que yo llegué, y eso lo mencionaba la directora general hace un momento, hicimos una evaluación, digamos, de cómo era la estructura y si era funcional para lo que necesitábamos, y a ese momento era la coordinación que se encargaba, entre otras cosas, de la producción de contenido pedagógico, ¿no?, que eran como 18 personas. Sí, pero le estoy preguntando el nombre de responsable. Son 18 personas. En la misma lógica que en la que menciona la directora de secundaria, eran responsables de áreas curriculares y de tareas. Tenían gente que se encargaba de área, gente que se encargaba de asistencia técnica, en comunicación y en matemática y en personal social y en ciencia y tecnología. Entonces son bastantes nombres. Esos pedidos no están en la lista de lineamientos. ¿Y a quién responden ellos? ¿Quién es su inmediato superior? El inmediato superior de cada uno de ellos son varias coordinaciones. Una de ellas, la de gestión de recursos educativos, tenía como inmediato superior la coordinación administrativa, y el otro tenía como inmediato superior la coordinación pedagógica. ¿Los nombres del coordinador administrativo y pedagógico? Tuvimos 3 en el momento en que yo estaba ahí, no recuerdo los nombres exactamente de cuál, o sea, recuerdo Carmen Vialle, que era la administradora de un periodo, y no recuerdo los otros nombres, me acuerdo sus nombres y no sus apellidos, ¿no? Pero en todo caso, esos datos están puntualizados en mi informe de gestión. Cuando usted lo reciba, podrá revisarlos, ¿no? Nos hubiera gustado que sea más proactiva y que entregue el informe ahora. Porque disculpe, no le dan la palabra. Disculpe, no le dan la palabra. La dinámica es: yo pregunto, usted responde. Sí, lo que fastidia y molesta es que aquí, teniendo una gestión, y ustedes vienen específicamente a responder cosas particulares de su área, que es un grupo pequeño, que digan pues que no saben los nombres, que no se acuerdan los apellidos, porque son personas de confianza. No han sido CAS, no han sido personas de planta que han asumido estas coordinaciones o estas responsabilidades. ¿Son personas de confianza estas personas? La señora presidenta, son CAS.